dificultades de la pandemia han permitido que el uso del tiempo se altere de manera significativa. No es habitual probablemente un conversatorio al finalizar un viernes, pero en esta época que estamos viviendo, donde de lunes a domingo pareciera que no hay interrupciones, podemos aprovechar de otra manera nuestro espacio. Quiero agradecer muy especialmente al jefe de la carrera de Psicología, Pablo Marazzi, y a nuestro profesor e investigador Decio Metifogo por la organización de esta actividad, que se enmarca en un proyecto de más largo aliento que comienza en las próximas semanas con nuestro primer diplomado en reinserción social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad SEC, y que busca abordar una materia que es extremadamente importante y que justifica el que nos reunamos esta tarde. Quiero agradecer la presencia además de autoridades de nuestra universidad. Veo a nuestro secretario general, a la jefa de carrera de Derecho, hay profesores, profesoras y distintas personas que se han inscrito y que nos acompañan desde lugares distintos a nuestro país, desde Argentina, desde Colombia, desde Perú, Paraguay, Guatemala, España y Ecuador. Para nosotros como universidad esta es una materia importante y para nuestra facultad especialmente relevante. Yo soy abogado de formación y en mis años en el pregrado tuve la oportunidad, como todos los estudiantes de Derecho, de aproximarme al derecho penal con mucha intensidad y de conocer lo que era la aproximación tradicional en materia de políticas públicas, en temas de seguridad ciudadana y criminal, que básicamente la interrogante respecto de cuáles son las normas y las sanciones que disuaden a las personas de cometer delitos. Eso naturalmente es un enfoque muy parcial que ha sido superado en el tiempo y que nos mueve a una aproximación interdisciplinaria donde la pregunta de fondo complementaria es de qué manera nos aseguramos de que quienes ya han cometido delitos y de que quienes cumplen penas en la cárcel de privación de libertad puedan reinsertarse en la vida social en términos que impidan o disminuyan el riesgo de reincidencia. Los datos en nuestro país y en nuestra región son muy malos. Datos relativamente recientes en Chile nos indican que por lo menos el 50% de las personas que cumplen con su condena de privación de libertad vuelven o regresan a la cárcel, y esto es suficientemente complejo. Por eso quiero agradecer también a quienes van a ser nuestros guías en esta conversación hoy día, a Carolina Báez, que es psicóloga, magíster en Psicología Jurídica en la Universidad de la Frontera, con estudios en la Universidad de Chile y en la Universidad Adolfo Ibáñez, y con experiencia importante de trabajo en el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol, el SENDA, experta en terapia multisistémica, y con trabajo también en la Subsecretaría de Prevención del Delito y en el Servicio Nacional de Menores, el SENAME, además de trabajo en el área internacional. A Diego Quijada Sapiaín, que también es psicólogo. La interdisciplinariedad es nuestra meta. Hoy estamos en un piso desde la carrera de Psicología. Don Diego es diplomado también en Psicología Jurídica, con especialización en evaluación psicológica forense de la Universidad Católica, posttitulado en la Universidad de Chile y en la Universidad Diego Portales, y con habilitación forense para aplicación del PCLR, escala de evaluación de la psicopatía. A Osvaldo Vázquez, experto senior psicólogo de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Chile, magíster en justicia restaurativa, que es un tema de gran interés para nuestra profesión también, de la Universidad Central, y con especialización en mediación penal, sistemas restaurativos, derecho penal juvenil, etc. Y por último, don Decio Metifogo, que es investigador, les decía, de nuestra facultad, coordinador del Diplomado en Reinserción Social, que estamos iniciando en las próximas semanas, psicólogo de la Universidad de Chile, doctor en Psicología de esa misma casa de estudios,
profesor titular de nuestra facultad, y con experiencia en diseño, gestión, evaluación e implementación de políticas públicas en materia de protección de derechos de infancia y juventud, entre otras cosas. La conversación buscará en una primera etapa recibir de parte de nuestros panelistas orientación, ideas, observaciones en tres grandes ámbitos. Primero, queremos pedirles que puedan referirse brevemente al estado del arte de las políticas de reinserción social en Chile. ¿Dónde estamos? ¿Qué avances hemos tenido en el sistema penal juvenil y de adultos en este campo? Segundo, que puedan identificar brevemente los principales desafíos que tenemos en este campo. Y por último, interrogarnos sobre buenas prácticas que puedan existir en esta materia y que pudiéramos incorporar como parte de la respuesta hacia estos desafíos. Le vamos a dar a cada uno de ellos 10 minutos iniciales para poder contestar estas preguntas, y luego de eso vamos a abrir un espacio de comentarios y preguntas, más bien de preguntas del público. Les pido que puedan formularlas a través del chat, al cual cada uno de ustedes tiene acceso, y eso nos va a dar la oportunidad además de que los mismos panelistas también puedan replicar o dialogar entre sí. Así es que, sin más, quiero darle la palabra para que comience con esta conversación a doña Carolina Báez. Muchas gracias, Sergio. Voy a compartir mi pantalla para compartirles la presentación. Quiero que por favor, para apoyar los procesos de reintegración social de estos individuos que tienen un riesgo de reincidir, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el principal indicador para saber en qué estamos? Si hemos avanzado o no en la reincidencia, claramente, o sea, en la reinserción, claramente es la reincidencia, ¿ya? La reincidencia es como un indicador global que nos ayuda a saber cómo vamos, y es el indicador global con el cual se miden todas las agencias de reinserción a nivel internacional. Lamentablemente, América Latina no es muy buena para monitorear estos indicadores. Tenemos también diversas formas de hacerlo, y obviamente la definición operacional de esta variable, digamos, de este indicador, incide también en el resultado. Pero lo que podemos decir es que Chile hasta el año 2013 fue bastante, digamos, obediente, prolijo, y midió la reincidencia delictiva. Para ello se tuvo que diseñar una forma de hacerlo, ya que el Servicio Nacional de Menores por sí solo no lo puede hacer. Se necesita interoperatividad con el sistema de justicia penal, rastrear y hacer seguimientos a si los adolescentes al cumplir mayoría de edad reinciden o no, o si no vamos a tener un dato sesgado. Eso ha dificultado que se mantenga esta evaluación también, ¿ya? Pero lo que podemos decir es que a nivel local la reincidencia a 12 meses es de aproximadamente un 38%. En el año 2012 se hizo la última medición a 12 y 24 meses. ¿Por qué a 12 y 24 meses? Porque la literatura internacional y los estudios muestran que en realidad este índice aumenta al segundo año, e incluso puede aumentar al tercer año. Por lo tanto es bueno hacer mediciones de más de un año, ¿ya? Y entonces a los 24 meses, en el año 2012, tuvimos una reincidencia total de 53%. Ahora, ¿cómo saber si esto es bueno, malo, más o menos? Es difícil porque no tenemos a nuestros vecinos que están midiendo esto constantemente como para compararnos, pero sí podemos hacer una leve mirada a otros países, incluso países desarrollados, y la verdad, no voy a profundizar tanto en esto por el tiempo, pero la verdad es que no es tan lejano de lo que ocurre en otros países. Por ejemplo, en 2015, una sistematización de estudios que hizo MST Service mostró que la reincidencia en Estados Unidos era entre un 45 y un 72%. Y de hecho, 1 de cada 5 estados no monitoreaba la reincidencia en Estados Unidos. Y además se centraron en poder saber cuál era el impacto de las medidas privativas de libertad, dado que había una sospecha, y hay estudios a nivel internacional que muestran que la privación de libertad en realidad no tiene efectos positivos en la reinserción social o en la disminución de la reincidencia, y se identificó que un 40% de los adolescentes que han estado en detención terminan en prisión a los 25 años. En Inglaterra
12 años, del 2017-2018, mostró un 40% de reincidencia. Y en España es difícil porque se trata de comunidades autónomas también, pero hay un metaanálisis en el 2014 que mostró que la reincidencia en 27 estudios era aproximadamente en promedio un 34%. A nivel local es importante saber que claramente el sistema cerrado, que es CRC y CSC, semicerrado, tienen los niveles más altos de reincidencia. Evidentemente el sistema semicerrado no está generando buenos procesos de reinserción, y pasa extrañamente lo mismo con el servicio en beneficio de la comunidad, ¿ya? Que también es algo que estuvo en estudio para el proceso de trabajo para el nuevo servicio de reinserción juvenil. Ahora, ¿cómo saber si estamos avanzando o no en mejorar la reinserción social juvenil? Además de este gran indicador global, nos podemos referir básicamente a la evidencia científica internacional para saber si estamos con los pasos apropiados en este ámbito, y para eso podemos citar los estudios del IPSI y colaboradores que se realizaron en el 2011, que son los metaanálisis de los más grandes que se han realizado. Y estos estudios nos dan sugerencias para que los sistemas de justicia juvenil sean efectivos en los procesos de reinserción y disminución de reincidencia. En primer lugar, se sugiere intervenir a adolescentes de mediano o alto riesgo de reincidencia en base a sus necesidades criminógenas y su capacidad de respuesta. Básicamente, lo que se sugiere es aplicar el modelo, digamos, de riesgo y administrar o gestionar los casos en función a eso, interviniendo principalmente los de mayor riesgo. En segundo lugar, usar programas que adopten un enfoque terapéutico para cambiar el comportamiento, centrándose en el desarrollo constructivo, y minimizar el uso de los programas basados en el control. Como ya les dije anteriormente, los sistemas privativos de libertad y todos los sistemas punitivos no demuestran evidencia de mejoras en la reinserción social, ¿ya? Y aquí están algunos, digamos, de las evidencias más gráficas, que me puedo extender después más adelante, que demuestran que básicamente los programas terapéuticos son los que tendrían mucha más efectividad versus los de control, que tendrían incluso resultados negativos. Hay 4 recomendaciones más que son bastante relevantes y que yo quise sintetizar principalmente. En primer lugar, que los jóvenes en conflicto con la ley con bajo riesgo de reincidencia sean desviados del sistema de justicia juvenil. ¿Por qué? Porque en realidad que estos jóvenes de bajo riesgo estén en el sistema de justicia juvenil no favorece la reinserción, genera estigmatización y además, en términos de costo-efectividad, genera un gasto público que no es apropiado, ¿ya? En segundo lugar, someter a los jóvenes en conflicto con la ley a un castigo más allá de lo inherente al control necesario es iatrogénico, es decir, los sistemas, esta orientación a lo punitivo no es una buena orientación, ¿ya? Pensar en lo punitivo como una solución, digamos, no es efectivo. En tercer lugar, favorecer aquellos tipos de programa que han mostrado mayores efectos en los estudios de investigación cuando se ajustan a las necesidades. ¿Qué significa esto? Revisar la evidencia, revisar los programas que tienen evidencia. Ya sabemos, cognitivo-conductual tiene evidencia, terapia multisistémica, terapia funcional, prácticas restaurativas en varios lugares también se ha probado, pero hay que saber con qué población se utilizaron estos programas para saber si nosotros podemos generalizar de alguna manera esa evidencia, pero también tenemos que conocer nuestra población. Si no conocemos nuestra población, no vamos a saber cuál es el programa apropiado para implementar. Y finalmente, implementar bien los programas seleccionados, que es algo que, bueno, le he escuchado también anteriormente a Decio plantear bastante bien, que es supervisar la implementación de estos programas. Y hay un concepto que entra aquí que es muy relevante, que es la fidelidad de los modelos. La ciencia de la implementación y todos estos estudios nos han mostrado que si el modelo que se ha seleccionado basado en evidencia no se implementa con fidelidad a cómo se diseñó, no podemos esperar los resultados que queremos, ¿ya? Y por lo tanto hay que hacer un excelente proceso de implementación, bien planificado, bien pensado, con mucho compromiso también de distintos actores para que esto resulte bien, ¿ya? Entonces, desde esta perspectiva, ¿cómo estamos?
Yo aquí tengo como una propuesta, básicamente. Se ha hablado mucho de la necesidad de especializar el sistema de justicia juvenil, y yo creo que especializar implica acercar la evidencia al diseño e implementación de las políticas de reinserción, ¿ya? Chile, en comparación y conociendo ya bastante otros sistemas, digamos, de justicia en América Latina, tenemos bastantes recursos en términos de que hemos realizado bastantes estudios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, respecto a intervenir casos de mayor riesgo en base a su necesidad, hay estudios, y los estoy citando acá, que demuestran que efectivamente en Chile los factores de riesgo de reincidencia sí predicen, cuando hay más factores de riesgo de reincidencia, sí se predice la reincidencia delictiva, ¿ya? También tenemos instrumentos validados en Chile y contextualizados localmente, lo que significa que podemos partir con un proceso de evaluación de riesgo y gestión de casos. Seleccionar programas idóneos. Hay estudios como los que ha realizado Catalina Dropperman respecto de asistencia, que también nos dan muy buenas luces para cualificar mejor los procesos de intervención en cuanto a los aspectos más cualitativos, valga la redundancia, de la desistencia, más allá de la foto de la reincidencia delictiva. Para el diseño del servicio de reinserción social juvenil se realizaron un estudio de caracterización y también un estudio de fortalecimiento del modelo de intervención en el 2019, que aún no están publicados, pero que también nos ayudarían a tomar muy buenas decisiones respecto de cómo ir mejorando los procesos de reinserción a través de una oferta programática adecuada e idónea, ¿ya? En tercer lugar, desviar del sistema a los jóvenes de bajo riesgo, como nos recomienda la evidencia científica internacional. Avances, tenemos instrumentos para esto, tenemos la mediación penal, se va a incorporar en el nuevo proyecto, tenemos los tribunales de tratamiento de drogas, tenemos en el próximo, vamos a incorporar en el proyecto también los informes técnicos. Desafíos, ¿qué es lo que no tenemos? No tenemos un sistema orientado a la desviación. No está como principio en nuestro sistema desviar los casos de menor riesgo y no medimos el riesgo. Y tampoco hoy todavía tenemos un juicio profesional estructurado que nos ayude a tomar buenas decisiones y orientar a este principio. En cuarto lugar, focalizar en programas terapéuticos basados en la comunidad. ¿Estamos realmente avanzando hacia los programas terapéuticos orientados a la comunidad? Yo quise tomar una estadística que obviamente se puede analizar mejor, pero mirando los datos de Senami y de Gendarmería, un 32% de los adolescentes atendidos del 2019 estaba en sanciones privativas, medidas y sanciones privativas, perdón, no solamente sanciones, versus en Gendarmería un 36% de la población estaba en sistema cerrado. ¿Cuál es la duda respecto a esto? ¿Realmente estamos utilizando un sistema de justicia especial para adolescentes, respetando el principio de la privación de libertad como última medida, o el sistema se está comportando muy similar al sistema de adultos, ¿ya? Y acá también tenemos otro desafío, que es la intervención post-egreso, sobre todo en los centros privativos, de los centros de privativos de libertad, que no está incorporada actualmente, que está pensada para el proyecto y la reforma, pero que claramente es el desafío para la reinserción, pensando que los sistemas privativos de libertad no reinsertan. Avances, hay buenas prácticas, se han incorporado programas de marca como terapia multisistémica, hay también capacidad en Chile para implementar programas genéricos, pero el desafío es que no medimos. Entonces, ¿cómo saber si hay una buena práctica si no tenemos procesos sistemáticos de medición y evaluación de impacto de nuestros programas? Ahí está el principal desafío. Y los últimos tres me voy a apurar porque yo sé que el tiempo se me acabó ya. Asegurarle la calidad de los programas a implementar, yo creo que es el principal desafío, donde todavía tenemos importantes brechas. Utilizar las ciencias de la implementación para esto. Monitorear y evaluar el impacto significa que tenemos que partir en el diseño de este nuevo servicio y en el diseño de la reforma con un sistema de monitoreo y evaluación que nos permita ir dirigiendo y haciendo algo que en realidad todavía no tenemos incorporado en Chile, que es monitorear, evaluar y aprender, que en inglés es el MEL, digamos, que se utiliza bastante en el desarrollo de cooperación internacional. No solo monitorear y evaluar, sino también aprender. Y finalmente, el enfoque de derechos, que yo creo que todavía tenemos importantes brechas y desafíos en este ámbito,
donde, por ejemplo, se necesita todavía un trabajo intersectorial fuerte para, digamos, promover el acceso a derechos. Por ejemplo, solamente un 4% de la población de Sename accede a programas de intermediación laboral, solo un 55% de los jóvenes está registrado en el Mineduc vigente en el 2017, y de ellos un 39% aprobó. O sea, todavía necesitamos mucha más proactividad desde el intersector para garantizar los derechos de nuestra población que nos permitan procesos de reinserción idóneos. Me pasé en el tiempo y les agradezco, digamos, el espacio. Muchísimas gracias, Carolina, y gracias por el esfuerzo de autorregulación que le vamos a pedir a nuestros siguientes panelistas también. Recuerden que pueden formular preguntas por el chat, y les pido que mantengan sus micrófonos apagados para facilitar el que podamos escuchar bien. Vamos a darle la palabra ahora a Diego Quijada Sapiaín, también para ayudarnos a responder estas preguntas en torno al estado del arte de la reinserción social en Chile, los principales desafíos que tenemos a la vista y la relación con buenas prácticas que sean incorporables. Diego, el micrófono y la pantalla es suya. Gracias. ¿Se escucha, cierto? Primero, para partir. Muy bien. Bien, en primer lugar, agradecido de la invitación de ustedes, ¿cierto? A la Casa de Estudios de la SEC, y obviamente a mi amigo Decio por esta invitación a compartir algunas palabras, algunas experiencias respecto al tratamiento penitenciario en lo que a mí concierne en población adulta. Ya yo llevo cerca de más de 10 años trabajando con población adulta. En lo particular me desempeño como jefe de un centro penitenciario en el subsistema post-penitenciario. Ustedes saben que el sistema penitenciario en Chile es un circuito, digamos. Tiene el sistema cerrado, el sistema abierto, ¿cierto? Y el sistema post-penitenciario, que está bien poco visibilizado. Y está bien poco visibilizado porque ustedes saben que la gran cantidad de recursos a nivel de gobierno, de instituciones, se va siempre para el sistema cerrado, porque es lo más visible, y considerando que ustedes saben que tenemos hoy día más de 50.000 personas privadas de libertad. Si nos vamos a las estadísticas globales, somos uno de los países, estamos dentro de los top 10, ¿cierto?, de la mayor cantidad de personas reclusas por cada 100.000 habitantes. Esa es una realidad, ¿ya? Y ese dato no es menor. Pero por otro lado, ¿cierto?, tenemos un sistema abierto que tiene que ver con todas las penas y las medidas sustitutivas a la privación de libertad, y tenemos este sistema post-penitenciario que se encarga básicamente de lo que es la eliminación de antecedentes penales, que también está muy poco visibilizado, pero que es parte de las medidas legales para poder intervenir cuando las personas finalmente cumplen sus condenas, ¿ya? Bueno, ante las preguntas que ustedes nos han planteado, Sergio, sobre todo, ¿cierto?, respecto a qué avances hemos tenido en materia de reinserción social en Chile. A ver, en el sistema adulto, yo les podría decir con cierto grado de certeza que los principales avances que hemos tenido tienen que ver con la implementación de programas de reinserción basados en evidencia, ¿ya? Y eso es una realidad. Nosotros, desde el 2000, yo podría decir 2008, 2009 en adelante, a partir de los esfuerzos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, ¿cierto?, del Ministerio del Interior en este caso, y el Ministerio de Justicia, se han podido avanzar en programas bastante pertinentes para la realidad penitenciaria de adultos, sobre todo en sistemas cerrados. Ya ustedes saben que, tal como tú dijiste, Sergio, al principio de la presentación, el último estudio de la Fundación Paz Ciudadana, si mal no recuerdo, 2013, arrojaba cerca del 50.5% de reincidencia en población carcelaria al sexto mes, ¿cierto? Lo cual es una cifra bastante decidora. Y por tanto, ese planteamiento de problema hace que estos programas de reinserción, que ustedes saben que la experiencia chilena se instaló en Colina 1, Colina 2, se instaló en Valparaíso y se instaló en Concepción. Fueron los principales pilotajes de estos programas de reinserción, y fíjense que no es menor, porque estos programas de reinserción han mostrado con evidencia, ¿cierto?, cerca del 30% en la reducción de reincidencia, ¿ya? Y por tanto hoy día sabemos que los programas de reinserción que están dirigidos, ojo, no tan solo a toda la población carcelaria,
están dirigidos específicamente a población con alto riesgo de reincidencia. ¿Cómo uno sabe quién tiene bajo, mediano riesgo o alto riesgo? Hoy día contamos con, y esto es parte también de los avances en materia penitenciaria, contamos hoy día con el famoso modelo RNR. Ya no sé si lo han escuchado, pero es un modelo que ha venido a instalarse en Gendarmería de Chile a partir ya del 2000, podría decirle 2012, 2013, que es un modelo canadiense, ¿cierto?, que arroja los niveles de riesgo por evidencia científica respecto de la población carcelaria. Entonces, hoy día, estos programas de reinserción basados en evidencia vienen a efectuar un trabajo específico en la población de mediana y alto riesgo. ¿Por qué? Porque la evidencia nos indica que los sujetos con mediano y alto riesgo en el instrumento de RNR, ¿cierto?, tienen mayor probabilidad de reincidir. Sabemos hoy día por evidencia que las personas con bajo nivel de riesgo no van a volver a reincidir. Es muy poco probable y por tanto el recurso público, el recurso estatal del gobierno, tiene que efectivamente dirigirse a la población de mediano y alto riesgo porque sabemos que ellos son los que cometen nuevamente los delitos cuando salen de los recintos carcelarios. Y por tanto, ese es un principal, a mi juicio, es uno de los principales avances en materia de reinserción social, en materia, ¿cierto?, de valoración de riesgo e intervención penitenciaria. Ahora, respecto a las materias de reinserción en el sistema de adultos, ustedes saben que en Gendarmería se mantiene todavía, hoy día es vigente, ¿cierto?, el reglamento 518. ¿Ya? El reglamento 518 regula, ¿cierto?, todas las conductas y todas las situaciones que ocurren al interior de los establecimientos penitenciarios. Y fíjense que este reglamento penitenciario, el 500, que tiene más de 30, 40 años en Gendarmería, fue bastante avanzado para la época, porque ya en esa época, ¿cierto?, cuando se creó el 518, que regula, ¿cierto?, el tratamiento o las normas generales penitenciarias, a mi juicio fue bastante avanzado a su época porque ya incorporó un principio de legalidad penitenciaria que tiene que ver con el principio de progresividad. ¿A qué se refiere este principio de progresividad? ¿Cierto? Las personas que cumplen condenas tienen que tener, ¿cierto?, este principio de progresividad que dice relación con que las personas no debiesen cumplir las condenas de principio a fin, porque toda la evidencia internacional, ¿cierto?, nos indica de que las personas que cumplen las condenas de principio a fin sin ningún tratamiento intrapenitenciario tienen mayor probabilidad nuevamente de reincidir. Por tanto, lo que se busca en la progresividad es que tengamos posibilidad de que el sujeto, ¿cierto?, salga los fines de semana, salga los domingos, luego posibilite, ¿cierto?, la salida a libertad condicional y le demos mayores probabilidades, ¿cierto?, de insertarse en la comunidad. Y eso es un tercer elemento importante a la hora de valorar la reinserción social. Y tiene que ver con que generalmente se ha endosado, ¿cierto?, la responsabilidad total al sistema penitenciario, pero sabemos que la reinserción social, ¿cierto?, es una responsabilidad del Estado en general, de la sociedad en su conjunto. De hecho, todas las buenas prácticas en materia de reinserción social en adultos dicen relación con que tiene que estar, ¿cierto?, la comunidad vinculada a la red penitenciaria. Inglaterra, Estados Unidos, todos tienen ciertas experiencias con la comunidad abierta en que se entremezcla, ¿cierto?, las instituciones públicas, los ministerios, las fundaciones, etc. En Chile, los avances que hemos tenido en ese sentido han sido sustanciales. Yo acá, rápidamente, ¿cierto?, incorporé, por ejemplo, a fundaciones de las alianzas públicos-privadas, la alianza pública, empresas como Komatsu, Infocap, BTR, Coca-Cola, Rosen, las OTEX en general, los ministerios, Estado Interior, Trabajo, Cernamej, Desarrollo Social, Economía, Justicia, fundaciones, etcétera. Todos han hecho carne, digamos, esta posibilidad de poder darle posibilidad a las personas para que se reincorporen a la sociedad. Sin embargo, a mi juicio, ¿cierto?, el gran desafío que tenemos es que las instituciones puedan conversar. Si los ministerios no conversan en una política pública de Estado, ¿cierto?, malamente vamos a poder hacer un circuito post-penitenciario, ¿cierto?, en la reinserción social que tenga una coherencia, un sustrato global, un marco general. Ese marco aún no lo hemos conseguido. A mi juicio, debiésemos conseguir un marco en política pública que posibilite que las personas que salen de los establecimientos penitenciarios, ¿cierto?, puedan tener un acompañamiento efectivo. Ya todas las buenas prácticas hoy día en Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, etcétera, hablan de que la persona que sale de establecimientos penitenciarios deben tener un acompañamiento
por parte de un profesional, por parte de un programa que posibilite que la persona no vuelva a reincidir, lógicamente basados en estos acompañamientos sociales, pero además respecto a la valoración de riesgo con instrumentos forenses. Hoy día, por ejemplo, sin ir más lejos, en lo que son el tratamiento de ofensores sexuales, que es mi área de especialización, en ofensores sexuales estamos recién interviniendo a sujetos con alto riesgo y mediano riesgo de reincidencia en agresión sexual. Sabemos hoy día que los ofensores sexuales se diferencian de los delincuentes comunes, entre comillas, porque las características y los elementos de riesgo son distintos. Están alojados en su personalidad, distorsiones cognitivas, creencias irracionales, desviación, elementos eventualmente psicopáticos, etc. Entonces tenemos que tener, y con esto termino, una política que discrimine entre cierto tipo de ofensores, ¿cierto? Tenemos la delincuencia común, que efectivamente es la gran mayoría, pero además tenemos delincuencia específica, como la sexual. Tenemos que ser capaces de diferenciar intervenciones en grupos específicos de delincuentes, porque sabemos que un acompañamiento o una vinculación al medio social, al medio laboral, a ofensores sexuales, no va a servir mucho, porque los ofensores sexuales no tienen un problema en el trabajo. Al contrario, se trabajan bastante bien, se insertan bastante bien, ¿cierto? El problema es que tenemos que ser capaces de diferenciar, ¿cierto? Grupos de infractores de ley respecto a tipos de intervenciones especializadas. Y eso hoy día también está un poco al debe. Ya Estados Unidos, por ejemplo, nos lleva a la delantera en el trabajo con ofensores sexuales. ¿Ya? Y por tanto, solo para concluir, ¿cierto? Mi idea, digamos, o a mi juicio, han habido avances, sí, en estos últimos 10 años sobre todo, en lo particular en la incorporación de reformas a las medidas sustitutivas a la reclusión, digamos, total. Tenemos la libertad vigilada intensiva, la libertad vigilada, o sea, se han incorporado otras leyes que han posibilitado posibilitar ¿cierto? La reinserción, como por ejemplo los trabajos en beneficio de la comunidad. Hemos ido dirigiendo los esfuerzos para desasinar un poquito el sistema penitenciario carcelario para medidas sustitutivas, como por ejemplo la pena mixta. La pena mixta hoy día es una realidad y posibilita que la persona cumpla cierto tiempo de condena y se conmute en el juzgado de garantía. El tribunal de garantía, ¿cierto?, permite que se conmute la pena y quede lógicamente sujeto a una libertad vigilada intensiva. Está la pena mixta, la libertad condicional se ha modificado, tenemos avances en libertad condicional, ahora se va a estar ajustando a un delegado de libertad condicional que va a tener un profesional a cargo del sujeto, y por tanto, lógicamente se está buscando que las personas infractoras de ley tengan un acompañamiento especializado, que finalmente es lo que toda la evidencia comparada nos ha mostrado. Nos han mostrado en la cara hace mucho tiempo que tenemos que tener un acompañamiento específico, específicamente para sujetos con mediano y alto riesgo de reincidencia. Y finalmente, el principal desafío, a mi juicio, es que se reforme, ¿cierto?, el sistema penal y tengamos un juez de tratamiento penitenciario, que es lo que tanta falta nos hace. Entiendo que han habido algunas mociones legislativas en el Parlamento, pero sabemos que hoy día es una necesidad tener un juez de tratamiento de penas. Hoy día todo lo que se resuelve en materia de ejecución penal pasa por garantía, pero garantía también tiene que tener otras materias relacionadas. Mi postura al respecto, y siempre yo lo he dicho, tenemos que tener un tratamiento de ejecución penal con jueces penitenciarios, ¿ya? Y eso es el gran desafío, a mi juicio, que debiese avanzar, ¿cierto?, un tratamiento de ejecución penal en materia penitenciaria. Muchísimas gracias, Diego. Aprovecho de saludar a nuestra vicerrectora académica, Alejandra Ríos, a quien no había saludado previamente. Y le damos la palabra entonces para continuar con este diálogo a Osvaldo Vázquez, a quien veo por ahí. Osvaldo. Bueno, muchas gracias, Sergio, Decio, por la invitación. Voy a compartir pantalla solamente con 4 láminas nada más, pero para poder orientar un poco la presentación. ¿Me dicen si se ve ahí? ¿Se ve? No todavía, pero tenemos fe. Ahí sí. Ahí sí, Perfecto. bien. Ahí sí, perfecto. Hay que tener fe, sí.
Quiero partir un poquito por el medio, por la pregunta que tú nos hacías sobre los desafíos, y después un poquito cuál es el estado del arte y cómo lo estamos haciendo. En mi caso, yo estoy del año 91 trabajando acá en Chile, en Sename, Ministerio de Justicia, y trabajo ya hace más de 25 años dirigiendo programas en el medio libre en justicia juvenil. También dirigí un proyecto, un FONTEF de CONICYT, donde validamos 2 modelos de intervención basados en la evidencia, que lo venimos ejecutando del año 2005. Uno de ellos es con ofensores sexuales, justamente llamamos en el tercer ajuste del modelo, y lo hemos compartido con varios países de la región. Entonces quiero comentar un poquito desafíos, después el cómo lo estamos haciendo, y algunos resultados sobre todo de proceso. Como un poco puse como tema el ámbito de la justicia restaurativa para amenizar un poquito y compartir. Para Chile tenemos un desafío en esto, pero sobre todo señalar 2 o 3 elementos claves, ¿no? Que dentro del derecho penal lo que se observa es de alguna manera la ecuación, la determinación del delito como una construcción social, quién es el sujeto que comete el acto como delincuente, como ofensor, como declarado culpable o imputado, y el castigo, la determinación de la pena que se le aplica, ¿no? Con todos los principios garantistas en un sistema acusatorio como tenemos en Chile. La justicia restaurativa está un poquito debajo de este elemento y lo que aborda es más bien el conflicto que está a la base del delito y por lo tanto involucra o pretende involucrar no solamente al ofensor para aplicar una sanción, una pena con un objetivo que puede ser loable de inclusión social, sino también incorporar a la víctima y a la comunidad, ¿no? Y ahí hay un desafío que tenemos, no solamente en todas las etapas de desviación, ¿no? Como salida alternativa, acuerdos reparatorios, sino la justicia restaurativa justamente lo que plantea la evidencia es que tiene mejores resultados en los delitos más severos, ¿no? Entonces también ahí hay que avanzar, no solamente quedarnos de tomar la bagatela y sumarla a la respuesta penal, sino también avanzar hacia delitos un poquito más graves. Entonces, este concepto nos pone un desafío que es importante decir cómo también incluyo a las víctimas que son olvidadas, que la reforma procesal penal las menciona y no las hemos incorporado del todo, y también a la comunidad. Por lo tanto, los programas, como Carolina planteaba muy bien y claramente, es decir, el enfoque territorial es clave, ¿no? No es algo que se hace en un laboratorio, en abstracto, sino se hace en la comunidad de pertenencia para darle motivación y agencia al adolescente para la inclusión social. Por lo tanto, quería señalar solamente esto de cómo podemos avanzar en este trabajo con estos otros 2 actores. Acá mencionar algo que esto de Ted Wetzel, que todo el mundo lo conoce, de la justicia restaurativa, que hay prácticas que son totalmente restaurativas cuando incluimos a los 3 actores, como por ejemplo conferencias restaurativas. Tenemos experiencia en Chile de haber hecho conferencias restaurativas en el contexto de suspensión del proceso, cuando la condición es reparar el daño, donde hemos trabajado con la comunidad, por ejemplo, educativa, delitos en el contexto de colegio, donde se incorporan a la víctima ofensor y a la comunidad que se vio afectado, y lo que se busca es reparar, restaurar, no solamente ver el riesgo y determinar el castigo adecuado o la medida socioeducativa o terapéutica adecuada, sino también abordar el conflicto que se genera. Los trabajos comunitarios, efectivamente, también hay un actor de la comunidad que representa simbólicamente aquel daño que produjo el joven o la persona con el delito, que sobre todo es quebrar la confianza, y eso es lo que hay que reconstituir, ¿no? Entonces, quería comentar esto porque hay varios de los programas que sí tienen un tinte restaurativo, y no es lo mismo hacer un trabajo comunitario como algo que esté retribuyendo con trabajo el daño causado, pintando una pared o arreglando algo, en el sentido de que el agente comunitario que acoge al adolescente sea un ente desde la cosmovisión del adolescente, alguien importante, y por lo tanto le da un elemento de encuentro entre la comunidad que se vio afectada y el acto infraccional, ¿no? Y ahí tenemos experiencia en comunidad mapuche, en varias instancias de trabajo muy interesante en este tema, y también en mediación penal como acuerdo reparatorio, una experiencia del Ministerio de Justicia, pero venimos trabajando en Chile, en varias regiones, Magallanes, acá en Santiago, en Rancagua, en Maule, haciendo acuerdos reparatorios con procesos restaurativos que le voy a mencionar ahora. Acá hay algunos datos duros también, o sea, estos datos son datos de procesos, no son resultados de impacto. Es un poco lo que mencionaba Carolina, que es un estudio que hizo el SEX de la Universidad de Chile en su momento, en un encargo del Ministerio de Justicia, que son un poco distintos los resultados. Estos son los adolescentes que ingresan al programa
y que terminan el cumplimiento de la medida o la sanción, y en esa etapa no han reincidido y se ha cumplido al menos con el 50% de los objetivos del plan de intervención. No está medido el impacto que pasa después, y posiblemente muchos de estos son los que van a volver a reincidir a los 6, a los 12, a los 24 meses, y es el otro dato un poquito más duro, ¿no? Esto es importante porque también señalaba Diego que digamos, el impacto hay que medirlo desde una política pública, no se le puede atribuir el impacto al centro del Sename o al programa de la institución X, ¿no? Sino que tiene que ver con una política pública. Acá se da un paso, se llega tarde con estos jóvenes, porque ya han pasado y hemos fracasado en políticas públicas, y por lo tanto hay que avanzar una parte acá. Esta es una muestra de 2013-2019, yo trabajo en la Corporación Opción, una ONG que ejecutamos 59 programas de justicia juvenil, y una muestra de 17.808 jóvenes, donde hay un promedio de logro de resultado, que esto es lo que se conoce poco. Generalmente se conoce el joven que reincide, que llega de nuevo a la audiencia, que llega al tribunal, que el juez dice, bueno, te veo todo el tiempo, ¿no? La puerta giratoria, el caso que a la hora de las políticas más punitivistas no se saca, pero tenemos un 74%, no solamente la Corporación Opción, sino que son datos de las otras instituciones que realmente coinciden, ¿no? En el caso de Chile tenemos en todo el territorio nacional, y eso yo creo que es un logro de las políticas públicas, del Ejecutivo, del Ministerio de Justicia, del Sename, ofertas en todo lo que son las medidas previas a la declaración de culpabilidad, con medidas cautelares ambulatorias, que evitan la internación provisoria, las salidas alternativas que ven la suspensión condicional, y la suspensión condicional tiene que ser intensiva, tiene que ser la base de la pirámide de los sistemas penales juveniles. Aquellos países que más han avanzado, en el caso de América Latina, Costa Rica, en Colombia, en algunos países, en España un poco, han reforzado todo lo que son la desviación del sistema por el daño que produce el contacto del adolescente con el sistema penal. Por lo tanto, ahí tenemos un desafío en ahondar aún más en lo que son desviar más cantidad de sujetos, y desde mi visión a delitos también un poquito más severos, y después servicio en beneficio de la comunidad, libertad asistida especial, que no se distingue mucho una de otra, salvo un poco de intensidad, y algunos programas que son complementarios, como el programa de intermediación laboral, PIL, el programa de apresto educativo, y los programas para ofensores sexuales. Yo le comentaba que nosotros contamos ya desde el 2005, participamos mucho en toda la etapa prelegislativa y legislativa de la Ley 20.084, donde incluimos estos programas para ofensores sexuales, y venimos trabajando con muy buenos resultados, sobre todo en población adolescente, ¿no? Donde la tasa de reincidencia es bastante baja, y coincide un poco, sobre todo con los datos de William Marshall, que tiene estudios, digamos, de impacto serio en Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, donde se plantea que sin tratamiento reinciden un 40%, y con tratamiento baja la tasa de reincidencia un 17%, y esto es bastante coincidente con esos datos duros, ¿no? Y con adolescentes. Para ir terminando un poquito en estos 10 minutos, comentar también que nosotros hemos desarrollado tecnología, modelos a partir de estudios comparados. Estamos trabajando con la Universidad Católica, Catalina Droppelman, Andrea Hein, levantando evidencia científica y midiendo la intervención. Entonces, esos datos que yo mostré son de mediciones, que se mide el ex, dure, post, durante el proceso, para ir ajustando y ver cuáles de los mediadores del cambio del adolescente dependen de la intervención y cuáles son atribuibles a otros enfoques como la curva del desistimiento, ¿no? Acá está el de ofensores sexuales, el TECAX, que fue un producto del año pasado ajustado, y el instrumento que nos permite ver perfiles de complejidad, y ahí la complejidad se la ponemos al que interviene y no se la ponemos al intervenido. No es un enfoque de riesgo, sino el enfoque del desistimiento. ¿Cómo logramos fomentar que la curva del desistimiento se adelante en el adolescente? Y el manual de intervención. Nos permite medir este tipo de gráficos, que nosotros esto lo trabajamos en audiencia en tribunal, entonces nos permite ir dando cuenta de los avances a partir de cuáles son las conductas de entrada y cuáles son las conductas del ex dure y el ex post al término de la sanción, y permite avanzar en algunas materias que son aquellas variables más bien dinámicas, algunas estáticas como la trayectoria delictual no se varía, se puede empeorar porque puede cometer otro tipo de delito, ¿no? Terminando algunos de los aprendizajes, ¿qué nos permite ver esto que estamos midiendo? Estamos con un estudio longitudinal, que lo venimos trayendo del 2010 en adelante, estamos siguiendo una muestra,
y nos permite ver, por ejemplo, que para los jóvenes de mayor complejidad tenemos mejores resultados que los más bajos en complejidad, ¿no? Que eso es algo contraintuitivo a la hora de los profesionales que decían, con los jóvenes complejos estamos en La Pintana, en Los Pejos, en zonas complejas y duras, no, con esos jóvenes no tenemos que hacer, sin embargo, logramos disminuir las tasas de complejidad mayores en los de más riesgo que en los de menos riesgo, ¿no? Acá otro dato, y con esto sí termino, que también nos permite observar también cuál es la curva en la cual se empieza a hacer nuestra intervención iatrogénica, y la vemos que a los 24 años, cuando nuestra oferta de intervención después de los 24 años ya es iatrogénica, o sea que produce más daño del beneficio que busca hacer, y también nos permite, al ir midiendo la intervención con instrumentos basados en la evidencia, levantar evidencia en el territorio nacional, y por otro lado poder ir viendo este tipo de resultados. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Osvaldo. Tienes que hacer clic para salir, de tal manera que podamos retomar, no te preocupes. Muchas gracias por tu presentación. Te aprovecho de contar que ya te han enviado por el chat saludos desde España y desde Colombia. Y después de esa transmisión de saludos de viernes en la tarde, quiero darle la palabra a nuestro amigo Decio Metifogo, que es el último de nuestros panelistas, antes de pasar la etapa de preguntas. Yo he estado tomando nota de las preguntas que ustedes están enviando, así que después las revisamos. Decio, por favor. Muchas gracias, decano. En los 2 minutos que me han dejado los demás que intervinieron previamente, procuraré dar cuenta de las preguntas que había hecho al principio. Gran saludo de España, sin duda, y ya están cerca de medianoche, así que es un esfuerzo importante el mantenerse a altas horas del viernes para participar de esta iniciativa. Agradeciendo la invitación y el espacio que se plantea, creo que ha ido quedando claro a partir de la presentación de nuestros 3 primeros expositores cuáles son de alguna manera el estado del arte respecto del tema. Creo que hemos tenido varios ajustes en nuestra normativa, tanto en el ámbito penal juvenil como en el ámbito penal de adultos, que han apuntado a diversificar las medidas de las cuales disponemos en nuestros sistemas para brindar respuesta. La 20.084 sin duda significó en su minuto la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, en el caso chileno, que entró en vigencia el 8 de junio del año 2007, implicó una diversificación importante de sanciones y medidas que apuntaban al tema de la reinserción social, lo que estaba además fortalecido porque en su artículo 20 establece que éstas deben orientarse a la plena integración social. Es interesante cómo aparece este concepto allí por primera vez en el ámbito de políticas públicas, en el ámbito de justicia, y no solo hablar de reinserción, rehabilitación, reeducación y toda la lógica que sabemos que tiene varias dificultades en esa lógica. Luego, diversos cambios en el ámbito adulto, principalmente en la línea de penas alternativas, la modificación a la ley 18.216, que establece justamente penas alternativas a través de lo que es la 20.603, significó también un ponerse a tono con una mayor diversificación y oferta de alternativas para el cumplimiento de pena, lo que ha implicado que la cantidad de personas que cumplen sanciones en Chile, tanto en el ámbito penal juvenil, donde es mucho más manifiesto, pero también en el de adultos, que la están cumpliendo en el sistema alternativo a la libertad, a la privación de libertad, quiero decir, es muy alta. Y ese es un dato muy importante, a mi juicio, porque también la evidencia muestra que los mejores resultados los obtenemos justamente cuando la sanción se lleva a cabo en contextos que son más cercanos, en lo comunitario, en lo social, y donde podemos recurrir a otros recursos, no ya penales, para favorecer procesos de integración social. Y aquí yo creo que viene un desafío no menor. Planteaba Carolina en su presentación los datos de reincidencia, pero quiero decir que nos hemos ido quedando cortos en la medida de la integración social. Medir reincidencia o al revés, la no reincidencia no es equivalente a la integración social. Entonces, ¿cómo evaluamos que una persona efectivamente se ha integrado socialmente luego de una sanción? Además, la pregunta más de fondo, ¿podemos pedirle a una sanción de carácter penal que integre socialmente a una persona si previo a ello los distintos sistemas sociales, educativos, de salud,
de desarrollo social no fueron capaces de dar una contención y un proceso de integración en esa línea, creo que ahí radica un desafío muy de fondo respecto de nuestro sistema de ejecución de sanciones, que es relevante. Hemos ido avanzando en incorporar modelos de intervención, también modelos de evaluación. Nos falta muchísimo en el ámbito de justicia penal adolescente. Tenemos hoy día, todavía a nivel nacional, cerca de 70, 75 instrumentos distintos que se aplican a adolescentes infractores de ley penal. Y eso nos habla a todas luces de la carencia de un sistema de evaluación que sea efectivo. Por lo tanto, todavía necesitamos una serie de cambios normativos. Cito solo como ejemplos, sería muy largo profundizar en aquello, lo que señalaba Diego, de un modelo de ejecución de la pena en el ámbito adulto. En adolescentes infractores tenemos un juez de ejecución de penas que todavía no es suficientemente especializado, pero es un avance. Pero creo que en el ámbito institucional es donde radica el mayor desafío en torno a ese tema. Estamos a puertas, en el ámbito de la justicia penal juvenil, de contar con un Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil que, estando en el ámbito de la acción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, debería hacerse cargo de la ejecución penal con todos estos elementos que señalaba previamente. Y eso todavía no lo tenemos. Por eso que planteo que todavía sigue siendo un desafío a construir. En el ámbito de la sanción penal dirigida a adultos, hemos discutido mucho si todo debe estar dentro del quehacer de Gendarmería de Chile, o hay acciones, por ejemplo, como la de postsanción, que deberían ser parte de una institucionalidad distinta. Creo que hay mucha discusión todavía ahí que está pendiente, pero donde más, a mi juicio, necesitamos avanzar en términos de los desafíos del sistema, es lo programático. Necesitamos diversificar enormemente la propuesta de programas, porque la evidencia también nos muestra que no hay programas que sirvan para todos los sujetos. Por lo tanto, debemos contar con un mayor número, tipo. Decio, está apagado tu micrófono. Apagó, dice el host. Pero ahora está bien, ahora está funcionando. Ahora volvió. Sí, a alguien no le gustó lo que yo estaba diciendo. En lo programático decía la necesidad, por lo tanto, de diversificar la oferta para tener tantas respuestas como tipos de sujetos requiramos. Pero principalmente también cómo avanzamos, y ese es un tema ya probablemente cuando hayamos resuelto temas de institucionalidad, temas de normativo, tema programático, de la gestión. Principalmente en el ámbito de la articulación entre los actores, y también cómo avanzamos más en la oferta y en la acción a nivel territorial. Queda pendiente, todavía más avanzado, lo de postsanción, sobre todo en el ámbito de adolescentes infractores de la ley penal. Hemos tenido algunas experiencias interesantes en Chile en ese campo. En el ámbito de adultos, más recientemente el programa Volver a Empezar fue una iniciativa interesante que vincula el trabajo que hace Gendarmería, como la instancia que dirige Diego, con iniciativas a nivel municipal de ofertas de acompañamiento post sanción penal. Ahí hay una línea de avance importante, y a propósito de los cambios de la ley en el campo postpenitenciario, en adultos, la necesidad de un modelo de intervención parece ser un elemento relevante. Evaluar el sistema también es un desafío fundamental, lo señalaba Carolina, monitorear, información de avances, y allí es bueno dar cuenta de que tenemos un sistema, desgraciadamente, que es muy poco transparente. Contamos con escasa información acerca del funcionamiento del mismo, nos llega información en forma tardía, y creo que ese es un tema que hay que mejorar fuertemente. Supervisar y fidelizar, ya lo planteó Carolina, no me voy a detener en ello, pero creo que lo más importante, a mi juicio, si hubiera que resumirlo, y creo que acá hay, entre quienes nos acompañan, es tratar de personas que tienen una larga trayectoria de intervención en el campo de la reinserción social. He visto muchas caras conocidas de distintas partes del país en esta convocatoria. Saludo solamente a una de las personas, no puedo saludarlos a todos, Rosa Icarte de Arica, que tiene una trayectoria extraordinaria de trabajo en torno al ámbito de reinserción social.
juvenil y de articulación también de distintos actores, que es un lujo que ella nos acompañe, podría estar perfectamente interviniendo acá en como parte del panel hoy en día, así como muchos de los que están hoy día entre nosotros. Entonces, creo que 3 elementos son fundamentales para hacer un cierre decano. Uno, cómo somos capaces de pasar de la gestión del riesgo a la gestión del cambio, lo que implica la necesidad de una especialización de los actores. No basta con saber qué provoca el problema que enfrentamos. Creo que eso lo sabemos ya desde hace varias décadas. Lo que seguimos sin tener mucha claridad es dónde apalancamos el cambio para producir la transformación necesaria. Hay ciertas evidencias interesantes que hemos querido recoger en la experiencia de formación a que aludía el decano al principio, para compartir con quienes quieran desarrollar esa aventura, para pasar de esta propuesta de gestión de riesgo a gestión de cambio, con la necesidad de especialización. Una cuestión no menor es cómo le incorporamos gestión de género a nuestro trabajo. Uno de los comentarios y preguntas que veía de quienes participan con nosotros hoy día van en esa dirección. Que es complejo. Los ingleses, por ejemplo, no han desarrollado instrumentos de evaluación de riesgo dirigido a población femenina por alto costo que esto implica. En Inglaterra, con un país que tiene un estándar absolutamente distinto al nuestro. El porcentaje de quienes participan en el ámbito del delito es predominantemente masculino. Sin embargo, en aquel elemento hay una cuestión de género relevante para efectos de intervención. Y creo que hay un desafío fuerte más allá de simplemente contar hombres y mujeres, que no nos resuelve el tema de la perspectiva de género. Pero lo que me preocupa en particular, creo que no está resuelto, es cómo incorporamos la innovación a las prácticas de reinserción social. Quiero dar un ejemplo. Cuando en nuestro país tuvimos la experiencia de la implementación de cárceles concesionadas en el ámbito de la ejecución de penas con adultos, en donde participaron distintos oferentes, grupo 1, grupo 2 en particular, de algunas en el norte, otras en el sur. Uno de los elementos que se incorporó fuertemente con propuesta interventiva era lo que estaba vinculado a competencias prosociales, que había desarrollado Vicente Garrido, entre otros, en España muy fuertemente. Y eso era, en ese minuto, el mayor avance en torno a las metodologías y técnicas de intervención. Y se incorporó, en buena hora, a la propuesta de trabajo y a las ofertas que se levantaron. Pero como se formaron parte de un contrato a 20, 25 años, luego modificar ello, eso fue, y no ha sido posible, hacerlo de una manera coherente. Con el RNR, que citaba Diego, de pronto nos pasa algo parecido. Ya aparecen insuficiencias del modelo, aparece la necesidad de poder incorporar otras perspectivas. Osvaldo mencionaba desistimiento, entre otras. ¿Cómo somos capaces de ir más rápido y de innovar en las prácticas de reinserción social en términos de aumentar la efectividad de intervención? Creo que tenemos un sesgo o un marco que nos limita muy fuertemente, probablemente también en nuestro funcionamiento cultural en torno al tema, que hace difícil que tengamos un mecanismo de incorporación permanente de prácticas innovadoras. Hay algunas investigaciones en que me ha tocado participar hace algunos años, y probablemente si leo algunos de los textos antiguos, probablemente ya no esté de acuerdo con ellos. Y creo que eso es saludable también, es bueno. Pero ¿cómo incorporamos eso a la práctica de reinserción y somos capaces de traducir los avances de conocimiento en torno al tema a una modificación más permanente que retroalimente prácticas efectivas de reinserción? Creo que ahí radica una de las más importantes desafíos en torno a ese tema no resuelto, y que creo que profundizar en ese tema y lo que han planteado Carolina, Diego, Osvaldo previamente, permite iluminar ciertas respuestas al tema, pero creo que la formación en este campo se hace indispensable para contar con especialistas en el tema de reinserción y no avanzar, como se dice en nuestro país, a la que te criaste,
a la manera que cada uno pudo en torno al tema, y avanzar en procesos sistemáticos de formación y generación de conocimiento y de prácticas en esta temática. Muchas gracias. Gracias a ti, Decio, y a todos nuestros panelistas. Les confieso que he disfrutado mucho sus intervenciones. Hay varias preguntas. Algunas estoy en condiciones de dirigirlas con nombre y apellido, y en otras me van a tener que ayudar ustedes mismos, porque no todas están direccionadas así. Yo quisiera comenzar con Carolina. Pía Chamorro preguntaba al inicio, bajo la lógica de desviar del sistema penal a los jóvenes de bajo riesgo, ¿cómo observas tú la necesidad de revisar o no las salidas alternativas y medidas similares? Y me parece que eso conecta en parte con lo que había planteado también Diego sobre la progresividad. Entonces, ¿es necesario revisar lo que se está haciendo en ese campo? ¿Es posible avanzar más? Carolina. Sí, bueno, muchas gracias por bueno, las preguntas están todas muy interesantes, la verdad. Muchas gracias por la pregunta. Yo efectivamente considero que, y es un tema que se ha conversado, el uso de salidas alternativas no ha sido óptimo en el sistema, ¿ya? Hay un cuestionamiento, de hecho, al diseño. Sin embargo, desde mi parecer, creo que el uso de salidas alternativas u otro tipo de mecanismos, digamos, de desviación del sistema, tiene un uso poco óptimo porque tal como decía anteriormente, el sistema no está diseñado, los actores del sistema hoy día no están con una visión común hacia este principio de la privación como última medida en algunos casos, no diría que en todos, pero la privación como última medida, pero sobre todo a la desjudicialización o el desvío de aquellos casos de menor riesgo. No hay una orientación todavía a la gestión de casos en base al riesgo y a lo que la evidencia hoy día nos manifiesta, ¿ya? Y yo creo que ahí está un poco también nuestra responsabilidad desde las otras disciplinas, desde las ciencias sociales, de apoyar estos procesos, ¿ya? Porque efectivamente somos nosotros los que ponemos el contenido en ese ámbito y los que podemos ayudar a mejorar el nivel de especialización. Creo que la llegada de la justicia restaurativa y el impulso que se le ha dado a la justicia restaurativa en los sistemas de justicia juvenil ha permitido permear mucho mejor en la mirada, digamos, punitiva y en la mirada, como decía muy, muy bien Decio, como adultocentrista de los sistemas de justicia juvenil, ¿ya? Entonces, más que revisar solamente las salidas alternativas, yo creo que tiene que haber como una redefinición del sistema a ocupar todos estos mecanismos, ya que nos permitan gestionar los casos y gestionar la vida de los jóvenes, que en el fondo, básicamente, si privamos de libertad o sancionamos a un joven que está, digamos, que tiene un riesgo bajo, lo que estamos haciendo más bien es generar probablemente un daño, ¿ya? Entonces esa conciencia tiene que estar también en el sistema. Y quiero también como aprovechando, tomar la pregunta del tema de género, que me parece muy, muy relevante. Hace poco hice un estudio de género en Honduras, ya donde estuve trabajando el año pasado, y fue un estudio cualitativo. Y ahí yo creo que, ¿qué es lo que nos pasa? Como decía muy bien Decio, dado que la gran masa de las personas, los adolescentes que están en el sistema de justicia juvenil son hombres, son varones, no existe un diseño del servicio basado en las necesidades de las mujeres. Y de hecho en Chile hay estudios que demuestran que no hay diferencia en los factores que predicen riesgo entre hombres y mujeres. El estudio que les mencioné de Alarcón y colaboradores manifiesta eso con una muestra que es de 100 casos solamente y 30 de ellos son mujeres. Entonces se sigue repitiendo este fenómeno de que utilizamos muestras de mujeres muy pequeñas, que si uno lo mira desde la perspectiva más estadística es difícil obtener información o conclusiones relevantes para la intervención. Por lo tanto, desde la mirada de la criminología feminista, por así decirlo, creo que impulsar estudios cualitativos también ayuda mucho a incidir en la toma de decisiones y en el diseño de programas más orientados al género.
La evidencia internacional nos muestra que los programas con sensibilidad de género, desde la mirada del riesgo, tienen más efectividad en las mujeres, los que se han diseñado ya. Pero por otro lado, dentro de los estudios que particularmente he hecho yo, me he dado cuenta de que la población de justicia, digamos, penal femenina, tiene no solamente necesidades criminógenas específicas, sino que está en un mayor riesgo de caer en brechas de inequidad de género muy profundas y que tenemos también el deber de abordar en estos contextos de reinserción social, ¿ya? Y ahí yo diría que es donde hay que profundizar mucho más. Eso principalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Yo no sé si esto está dentro del ámbito de los temas que manejas, Diego, pero Carlos González, José Ahumada, Fabiola Pino, desde distintos lugares de Chile, hay referencias a la evidencia de la región de Valparaíso, hay referencias a la evidencia de la octava región, mencionan una disminución en el número de adolescentes condenados y una disminución en el ingreso a programas de responsabilidad penal adolescente. Y hay una interrogante respecto de qué es lo que explicaría esta situación. Yo no sé si es algo que tú, Diego, nos puedas ayudar. O sea, si estamos hablando de que están disminuyendo a ver si entiendo bien, Sergio, están disminuyendo los ingresos de adolescentes a programas de reinserción. Y también hablan de disminución de número de condenas. Disminución de número de condenas. Exactamente. Así está planteada la pregunta, tal cual. Como evidencia en la quinta región, en la octava, eso es. O sea, yo lo podría asociar directamente al tratamiento de la investigación penal, en primer lugar. Porque si estamos hablando de disminución de condenas, habría que ver qué es lo que está ocurriendo con el Ministerio Público, con la ley de responsabilidad penal adolescente, que tal vez están habiendo algunas suspensiones condicionales, algunas salidas alternativas, se están reformulando las condenas o restituyendo condenas por otro tipo de salidas. Entonces habría que regresar a la etapa más bien de investigación penal. Porque de otra forma no podría explicar por qué no están llegando los jóvenes directamente a las intervenciones que tienen hoy día el sistema penal adolescente. Lo primero es eso, revisar la investigación, los procesos de la reforma, ¿cierto? Con la investigación de los fiscales. Es lo primero, o sea, es lo primero que pienso, digamos, de la reducción de las condenas. Ok, Osvaldo, tú querías aportar algo sobre eso, ¿no? Sí, no, un poquito complementando lo que bien se explicaba. O sea, lo que pasa es que hay un dato duro que ha levantado la Fiscalía, el Ministerio Público, sobre todo estudio que hizo Rolando Melo, donde él lo que viene señalando que entre el año 2008 y 2016 pasaron de 53.000 causas, que son las que llegan, no son los condenados, son los procesados, son las que tienen contacto con la Fiscalía, a 32.000, o sea, bajó en un 38% los adolescentes que ingresan al sistema, por lo tanto hay una baja aparentemente de delitos, entonces hay una merma y ahí un poco yo creo que las preguntas iban a esa línea. Capaz no es que se está haciendo tan mal la cosa, o qué pasa con el tema de la política criminal, qué es lo que se está persiguiendo y qué no, ¿no? Y ahí hay varios supuestos, algunos supuestos que de hecho lo manifiestan en algunos municipios, que no les conviene tener tasas tan altas. Hay otro supuesto que les conviene mostrar, digamos, al ejecutivo de turno, digamos, esto o lo anterior, porque esto no es de esta administración, no, que se han hecho bien las cosas a nivel del control del crimen. Pero efectivamente hay una baja de casi un 40% en los últimos años. De 56.000 han bajado a 32.000 jóvenes que han ingresado al sistema. Después están aquellos que son, digamos, principio de oportunidad, archivo, suspensión condicional, sancionado, condenado, etcétera, ¿no? O sea, pero ahí hay un dato duro que efectivamente pretende analizar, ¿no? Porque uno de los temas que he operado también es que se deja pasar a la primera, y por eso refuerzo lo que planteaba Carolina en su presentación, ¿no? Que el tema de atender inicialmente también a los sujetos que toman contacto y darle una respuesta es necesaria, porque tú evitas que siga escalando, ¿no? Entonces ahí a veces hay un rol, sobre todo desde las defensorías, de decir, no, mejor lo saco del sistema, ¿no? Evito el contacto con el sistema y después vuelve a caer, entonces no hay ningún tipo de intervención, ¿no? O sea, ahí hay una tensión que sea a nivel de política pública,
La Subsecretaría de Prevención del Delito con el proyecto Lazos y otro está avanzando un poco en ese nicho, ¿no? Está haciendo un buen trabajo. ¿Te quedaste paralizado, Bien. Osvaldo? Perdimos, Osvaldo, o idea mía. Ah, no, yo sí quiero decir algo. Lo Pareciera, perdemos por ahí. si quieres, mira, me gustaría Como complementar lo que usted, señalaba Osvaldo, porque la baja en RPA ha sido no solo en los años que él señala, sino compara desde el principio de implementación de la ley hasta el final, la baja prácticamente es a la mitad. Ahora, no hay una comprensión cabal de a qué se debe aquello. Hay datos vinculados a la demografía. Por cierto, hoy día tenemos una menor tasa de población joven respecto de la que parte. Se va disminuyendo, aumenta fuertemente otros grupos etarios, pero eso no parece ser suficiente. El impacto de políticas sociales también pudiese tener algo que ver. Pensar que es porque el sistema es muy eficiente e integra socialmente, evita que las personas vuelvan a reincidir, se hagan cargo efectivamente de la responsabilidad que tienen respecto al delito, no pareciera ser tan efectivo, por lo menos en voz de los mismos actores del sistema. Entonces, hay también la necesidad de una mayor comprensión del tema. Creo que, recordemos, tenemos prácticamente ya en junio cumplimos 13 años desde que se implementa la ley de responsabilidad penal adolescente y aún no tenemos una evaluación completa del funcionamiento del sistema. Ha habido algunos avances. El Senado hizo un estudio, la Cámara de Diputados ha hecho uno de los estudios más completos sobre el tema, el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Chile también, Fundación Paz Ciudadana ha agregado datos también sobre la evaluación. Todos ellos coinciden en la falta de especialización, pero no tenemos una evaluación global del funcionamiento del sistema. Y eso es preocupante en función también de los cambios normativos, que algunos de ellos parecen estar muy bien fundados, pero de nuevo, si no tenemos información clara, completa respecto al funcionamiento del sistema, los cambios pueden ser complejos. Los cambios en responsabilidad penal adolescente, en sistema penal juvenil, van a ser muy grandes, no solo en términos de contar hoy día con un modelo de intervención, con una propuesta evaluativa, sino que también de cómo va a ser la gestión del sistema. Se terminan las licitaciones, se pasa al sistema de compra pública, y ese es un gran cambio para todos los organismos colaboradores acreditados, que yo no estoy tan seguro si todos están en la misma condición de adecuarse a la magnitud de los cambios que vienen, en ese sentido. Entonces creo que hay temas allí todavía pendientes. El dato sí es que ha bajado, implica su atención, pero también eso se busca ajustar también en el nuevo marco normativo con otro sistema de financiamiento para justicia penal juvenil. Gracias, Decio. Está la heterogeneidad de las preguntas, que estoy haciendo un esfuerzo por tomar algunas de distintos ámbitos, pero desde ya, Pablo, Decio, les pido que pensemos en una segunda conversación un poquitito más enfocada después de este momento creativo en el que estamos embarcados. Yo quiero preguntarle a cualquiera de nuestros invitados esta tarde. Asunción pregunta respecto de la población penitenciaria adulta de ofensores sexuales, ¿cuáles han sido los programas de intervención más efectivos y de qué manera se relacionan o consideran el resguardo de las víctimas? Diego, parece que quieres decir algo, ¿sí? Tienes el micrófono apagado, Diego. Tienes que habilitarlo. Ahí está. ¿Ahora sí? Ya. Sí, por favor, gracias. Sí, mira, en respecto del tratamiento con ofensores sexuales, bueno, hay que decirlo con todas sus letras. Estamos recién nosotros hace ya 1 o 2 años tal vez partiendo con ciertas adaptaciones, sobre todo en algunas unidades particulares de Talca y cercanas a la región metropolitana, ¿ya? Y estos modelos claramente tienen cierta conexión con lo que se ha estado haciendo en España, con Santiago Redondo y colaboradores. Ya para los que trabajamos en criminología, sabemos que la evidencia que tiene España, sobre todo en algunas cárceles específicas, que se incorporó un modelo que se llama el SAC, ¿ya?
y es un programa que se implementó a partir de estos autores en los años 90 prácticamente, en la cárcel de Brians, ¿ya? Se ha logrado disminuir el riesgo de reincidencia. Bueno, hay que partir diciendo de que la reincidencia de los agresores sexuales a nivel mundial está en un 20%. Esa es la reincidencia. Algunos podrían incluso decir, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser menos que la población de delincuencia común? La delincuencia común tiene un 50% al sexto mes, al año de salido de las unidades penales, pero los ofensores sexuales tienen un 20% a nivel mundial. Entonces, cuando uno entrega ese dato, generalmente las personas no entienden esa lógica, porque para la población general creen que los ofensores sexuales son multireincidentes, y no es así. Y no es así porque la población de ofensores sexuales es una población sumamente heterogénea, que tenemos desde el polo más antisocial, más psicopático, hasta sujetos como usted o como yo, que son buenos vecinos, son buenos padres de familia, pagan los impuestos, pero que, por otro lado, tienen esta otra doble vía que también ocurre y es una realidad, ¿ya? Ahora bien, respecto de la intervención específicamente en Chile, ¿cierto? Se han logrado adaptar ciertos modelos españoles en lo que tiene que ver con el número de sesiones. Estamos hablando, Sergio, de sesiones de sobre 40 que están ocupando específicamente los modelos de intervención cognitivo-conductuales. Porque lo que la evidencia nuevamente ha mostrado es que modelos cognitivos conductuales han logrado disminuir ciertas distorsiones cognitivas, ¿ya? Y creencias irracionales que tienen los ofensores sexuales, ¿ya? Complementando la pregunta que esta persona hace, ¿qué ocurre con las víctimas? Bueno, con las víctimas no ocurre nada por ahora. Ya lo que sí está ocurriendo con los ofensores sexuales en las intervenciones es que dentro de las sesiones, ¿cierto? Hay ciertos ejercicios que los ofensores realizan dentro de las sesiones para empatizar con el daño que le hicieron a las víctimas. Es lo más aproximado que se ha estado haciendo, ¿ya? Pero en lo específico en Chile es lo que tenemos hoy día, hace 2 o 3 años máximo, con estas implementaciones en algunas unidades para poder medir el pilotaje, ¿ya? Y lógicamente la idea sería avanzar a lo que está haciendo España, por ejemplo, y otros países algunos estados, particularmente Estados Unidos. Tengo un paper particularmente que yo hice hace 3 años atrás, que lo puedo compartir en esta mesa, ¿cierto? Para que básicamente es la evidencia comparada con las intervenciones en ofensores sexuales. Eso es básicamente, Sergio. Muchas gracias, Diego. Yo le voy a pedir a Decio que nos ayude a reunir las presentaciones que se han hecho ahora, más este paper del cual está hablando Diego, y lo podamos distribuir entre todos quienes se han inscrito para participar esta tarde. Como le siguen llegando saludos a Osvaldo, yo les quiero decir dar la buena noticia de que no solo Osvaldo, sino que nuestros panelistas son parte del diplomado en reinserción social que vamos a iniciar en los próximos días, para los que quieran interactuar más activamente con él. Yo quisiera preguntarle a Carolina, ¿perdón? ¿Quién está por ahí? Aló. Carolina, tú hablaste del enfoque de riesgo, o sea, y de la necesidad de utilizar una matriz de riesgo para poder identificar el tipo de intervenciones que se iban a llevar adelante con cada uno de los niños, niñas, adolescentes que eran destinatarios de estas mismas intervenciones. Pero Decio habla de un enfoque de cambio, y creo que Osvaldo habla de un enfoque de desistimiento. Entonces, quisiera preguntarte cómo dialogan estos enfoques, y si dialogan o no en la experiencia tuya en lo que estamos haciendo en materia de reinserción social en el país. Muchas gracias por la pregunta. Dialogan, eso es una muy buena... Creo que dialogan, y también mientras más tiempo paso en este tema y estudio este tema, más me doy cuenta que dialogan, ¿ya? Les quiero contar un dato que es como, tal vez como representativo y gráfico de esto. Cuando estudié las trayectorias yo estudié las trayectorias de adolescentes en Chile, de desadaptación social adolescente, con FONDEP grande de la Universidad de la Frontera, y también estudié las trayectorias de desadaptación social adolescente en Honduras, ¿ya? Y un tema que noté
es que en Chile, tal como en Canadá y otros países, nosotros no tenemos no es que el adolescente diga, como dicen ellos, me chanté y deje de delinquir para siempre, ¿ya? El proceso de desistimiento es oscilante, ¿ya? Hay intentos de desistimiento, es como el tema de las drogas, vi una pregunta por ahí también, es como el tema de la prevención de recaídas, es un tema oscilante, hay intentos, ¿ya? Y depende de distintos factores el proceso de cambio, ¿ya? Y que es un poco lo que habla Decio también del proceso de gestión del cambio, ¿ya? Sin embargo, por ejemplo, cuando uno mira las trayectorias de adolescentes en Honduras, donde hay un fuerte componente de crimen organizado relacionado con las maras y pandillas, cuando un adolescente inicia una trayectoria delictiva y se involucra, probablemente muy rápido, en maras y pandillas, ese adolescente pierde el comportamiento, digamos, pierde el carácter de voluntario, porque el adolescente depende de la pandilla. Y la actividad delictual del adolescente depende de lo que indique la pandilla. Entonces, ¿a qué voy con esto? Lo representativo de esto es que es tan importante entender las trayectorias de desistencia localmente y territorialmente para dirigir el proceso de intervención y para comprender el proceso de intervención y el proceso de cambio, porque no ocurre de la misma manera en todos lados. No va a ocurrir tampoco de la misma manera en España, probablemente. España hay más recursos para ser autónomo, por ejemplo. En Chile no tenemos los mismos recursos para que un adolescente desarrolle la autonomía y tenemos muchas falencias. Alguien mencionaba la ley de garantías, tenemos muchas falencias en el ámbito de la protección también, ¿ya? Entonces, cuando hablo de enfoque de riesgo, el enfoque de riesgo ¿a qué nos ayuda? Nos ayuda a tomar buenas decisiones, a gestionar los casos, a definir cuáles son los focos más principales de intervención, y a definir cuáles son los jóvenes que requieren una intervención especializada, cuáles deberían ser desviados del sistema, etc. ¿Ya? Cuando hablamos de desistimiento, lo que podemos saber con el desistimiento es cómo se generan los procesos de cambio, y cuando hablamos de gestión de cambio, hablamos de implementar técnicas de intervención, como por ejemplo la entrevista motivacional, medir la intervención, la prevención de las recaídas, que actúa de la misma manera en la reincidencia, ya entender el estadio motivacional de los adolescentes, etcétera, en el contexto de la intervención y el proceso de cambio, ¿ya? Entonces, efectivamente, sí son modelos que se complementan bastante bien y que efectivamente es básicamente la fórmula hacia la efectividad. Muchas gracias, Carolina. Como nos quedan muy pocos minutos, quiero agradecerle primero a Tomás Montero, que nos indica que en la página web de las instituciones penitenciarias de España, está en el chat, se puede encontrar documentación sobre programas de intervención, y él nos adjunta aquí el link, así que se los comento, porque me parece súper interesante. Y lo que quiero pedirle a... No sé quién, alguien llama a Diego por ahí. Hola, Sergio, quería hacerle una pregunta a Diego. ¿Pero Diego. quién habla? ¿Quién habla? A Diego, Liliana Pécora. Liliana, súper rápido, por favor, porque estamos terminando. Súper rápido. A Diego es a quien le quiero hacer la pregunta. ¿Y tiene su micrófono? Sí, lo tiene abierto. A la que no te tenemos abierta es a ti ahora, parece. ¿Liliana? No. Bueno, vamos entonces a pedirle a nuestros panelistas que puedan, y le pedimos a Liliana que nos escriba la pregunta para Diego, para poder respondérsela también. Vamos a pedirle a nuestros panelistas, partiendo del orden inverso, que puedan compartir 30 segundos de una última reflexión, 45 segundos, para no ponerse tan difícil, para una reflexión de cierre. Decio. Creo que la diversidad de intervenciones da cuenta de todo lo que es el mundo vinculado a la reinserción social, que tiene un nivel de complejidad importante, por eso que resulta muy necesario el tema de la especialización en este campo, poder brindar una oferta vinculada tanto al mundo juvenil de infracción de ley penal como al mundo adulto, es un desafío enorme y creemos que estamos en condiciones de poder avanzar en esa dirección. Agradezco a Tomás la información que nos comparte, porque efectivamente en la página que él indica hay una cantidad de información relevante en torno al tema, y por lo tanto invitarles a conocer más respecto a la temática. Probablemente, como decía el decano, nos quedamos cortos en la conversación, tal vez haya que armar
probablemente una conversa complementaria, sumando lo interdisciplinario desde la sociología, desde el derecho y desde la antropología, desde la educación al menos. Muchas gracias, Decio. Diego. Estoy con micrófono, sí, estoy con micrófono. Bueno, dado el escaso segundo que nos dieron para cerrar solamente yo quiero ante este panel decir lo siguiente, ¿ah? Esta frase: la privación de libertad no tiene efectos, según toda la evidencia internacional, en la reducción de reincidencia. Esta es una frase decidora, y es decidora porque la cárcel o la herramienta penal punitiva de la cárcel no va a ser la mejor alternativa. Por tanto, finalmente, como para concluir la reflexión, es que debemos instalar una política pública, un gran marco, un gran paraguas, ¿cierto?, que permita aunar toda la gestión de programas que han mostrado evidencia según la DIPRES, por supuesto, para que hayan obviamente que el gasto público tenga eficiencia y efectividad, pero por otro lado que vaya acompañado, ¿cierto?, de toda la amalgama de la política pública en el sentido de la unión sociedad civil, privada, ¿cierto?, que permitan que la reinserción sea un mecanismo habilitante del sujeto que viene saliendo de una unidad penal, y permitan programas que acompañen al sujeto, que esto es lo que toda la evidencia nos ha mostrado, el acompañamiento fundamental con las fortalezas de la capacitación, la habilitación laboral, ¿cierto?, el acompañamiento, la vivienda, etcétera, que permitan finalmente que reduzcamos los niveles de reincidencia delictual. Eso solamente va a terminar. Muchas gracias, Diego. Carolina. Bueno, agradecer, quedé muy entusiasmada también, creo que todos quedamos como con ganas de conversar más. Me parece muy relevante la última frase que dice Diego, y creo que también es parte de hay mucha información, hay información accesible, hay sistematizaciones muy buenas también, y creo que también es nuestro rol como expertos, como personas que han trabajado en este ámbito, o como personas interesadas, generar incidencia para que esta frase que dice Diego realmente sea apropiada por las personas que toman también decisiones importantes para nuestro país y para las personas que están en estos contextos. Muchas gracias. Carolina, muchas gracias. Bueno, Osvaldo, que era la estrella de los saludos, yo tengo la impresión de que lo perdimos. Ahí está Osvaldo. Oye, 30 segundos, 45 segundos, una reflexión final, como esta verdadera estrella mítica en que te has convertido en este conversatorio. Bueno, no, gracias. Yo creo como desafío ponernos atrevernos a mirar lo que estamos haciendo en Chile, en Latinoamérica. Hay evidencia científica construida con la población y con el fenómeno criminal en nuestro territorio, ¿no? Entonces, a veces cuando solamente vemos que la evidencia es aquello que está medible, empaquetado, fidelizado, que por supuesto que es un desafío para acá, pero hay muy buenas prácticas y lecciones aprendidas y evidencia levantada en Latinoamérica. Entonces, yo creo que es lo primero que hay que mirar. El único tema es de la precaución de no dejarnos seducir mucho con el enfoque de riesgo respecto en el ámbito penal juvenil, dado que el derecho penal regula el poder punitivo del Estado y es un derecho penal sobre los actos que hacen las personas y no es un derecho penal de autor, ¿no? Entonces a veces en los países más desiguales como los nuestros, que no es Canadá, ni Estados Unidos, ni Europa, lo que ocurre es que le aplico instrumento a sujeto y termino de ver el gueto, el enemigo interno que lo tengo que controlar. Entonces ahí hay una precaución. Ahora el enfoque de riesgo es totalmente familiarizable una vez que yo voy a intervenir, pero es en la oportunidad, no lo puedo aplicar, determinar una sanción, una medida o una salida alternativa si tiene más o menos riesgo, porque ahí estoy estigmatizando, digamos, al sujeto que lo hemos dejado afuera de las políticas públicas, entonces lo estoy castigando dos veces. Entonces ahí hay una precaución que tener, pero por supuesto que a nivel de la epistemología, del paradigma, de los enfoques son conversables con los otros enfoques. Muchas gracias, Osvaldo. Yo acabo de grabar las preguntas, porque fueron muchas preguntas. Le voy a pedir al administrador de esta plataforma en este momento que haga otro tanto para poder entregársela a nuestros panelistas y en la medida en que sea posible responderla, podamos hacerla. Les quiero agradecer su participación. Para nosotros es muy importante porque este es el inicio de una trayectoria que queremos recorrer.
desarrollando capacidad académica y práctica en nuestra carrera de psicología y en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en esta materia. Así que este puntapié inicial es muy, muy estimulante para quienes vamos a llevar adelante este proceso. Quiero agradecerles de verdad a los panelistas, quiero agradecerles a quienes nos han acompañado. Me alegro que podamos acompañar este tránsito en estos días de lunes a domingo que estamos viviendo, en estos verdaderos días de la marmota en que se han convertido nuestras existencias. Y esperamos, le dejo este encargo a Pablo y a Decio, que podamos realizar una nueva conversación más enfocada en algunos de estos muchos temas que surgieron esta tarde para poder sacarle todavía mucho más partido. Así que, sin más, muchísimas gracias a cada una y a cada uno de ustedes por acompañarnos y que tengan un muy buen fin de semana.